¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a su programa El Consejo Oportuno de Ministerios Priscila y Aquila. Es un gusto estar nuevamente con ustedes y les enviamos una gran bendición de parte de nuestro Señor, de nuestro Dios. Recíbanla con los brazos abiertos y con una mente positiva y contenta, porque el Señor tiene mucho para usted en esta oportunidad y más adelante. Hola preciosos, todos los que nos están viendo, nos permiten ingresar a sus hogares. Siempre digo y lo repito, es un privilegio que nos permitan hacerlo. Estamos contentos, estamos muy agradecidos, los bendecimos donde quiera que estén, que sean parte de nuestra familia de la fe, de los viernes, que hayamos perseverado. Yo los agradezco, pero sobre todo les mando un abracito muy apretado de nuestro corazón para que sepan que son muy especiales. Hoy tenemos un tema muy hermoso, a mí me gusta mucho, y es que se trata de cuando tenemos situaciones perdidas, cosas que parecieran que se nos salió de las manos, cosas que parecieran que quizás ya no tienen remedio, que quizás en el pasado ya sucedieron y ahora como que uno se conforma y dice, bueno, así pasó, ya no puedo hacer nada. Pero luego de eso también viene un luto. ¿Y qué es un luto? Es un duelo que no se nos pasa, fíjese, que pasamos siempre con esa preocupación de lo mal que hicimos, a veces hasta de la vergüenza que tuvimos, de cómo nos pasó tal o cual cosa, o de lo que nos hicieron pasar. Pastor. Muy bien, vamos a entrar en la palabra del Señor y vamos a dirigirnos aquí. Vamos a comenzar buscando Lucas 15:8, que es muy importante, y vamos a ver si nos responde rápidamente este aparato aquí. 15:8, en el nombre del Señor. Dice lo siguiente: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde un dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Tremendo la palabra. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que usted ha perdido? ¿Qué es lo que usted viene perdiendo? ¿Qué es lo que a usted le hace falta en esta oportunidad, en este día? ¿O qué le hizo falta el día de ayer, la semana pasada? Nos preguntamos siempre dónde estarán aquellas cosas que hemos perdido. Así es que hoy tenemos que pensar que es la hora de recuperar lo Amén. que estaba perdido, lo que estaba perdiendo. Fíjense que nosotros en ocasiones, no voy a decir que siempre, somos víctimas de los insultos, somos víctimas de reproches, somos víctimas de situaciones en los trabajos, somos, no voy a decir víctimas, pero está la carga lógica de los hijos, la carga de la iglesia, la carga del esposo, la carga de la esposa. Entonces nos preguntamos en qué momento es que nuestra vida se ha vuelto una carga, se ha convertido en algo de esta forma, de esta manera. ¿En qué momento se ha hecho mi vida de esta manera? ¿Qué debo hacer para que esto no me sucede? ¿Por qué la gente me oprime? ¿Por qué la gente siento que cada vez que me dicen algo como que me están apretando? Como que me están haciendo, por decirlo así, daño tal vez, ¿verdad? Y uno no entiende las cosas. Me están exigiendo, ¿verdad? Pero vamos a ir poco a poco desarrollando este tema. Hermana Jackie, por favor. Mire, a mí me encanta muchísimo este tema. ¿Por qué? Porque vamos a entender
que aquí hay una medicina muy única y especial para cuando tienes tu lámpara apagada, aún siendo la novia de Cristo, aún siendo una persona que está en el estado espiritual de virgen, apartada para Dios, haciendo las cosas del Señor. Sin embargo, cuando vemos aquí, mire, 10 dracmas, 10 es el número de obediencia. Y cuando habla de esta mujer, yo no quiero hablar específicamente de una mujer, porque aquí yo me refiero a la iglesia, ¿ya? Y cuando vemos que es un dracma era una moneda griega que tenía el valor de un salario diario en aquellos días. Y aunque no tenía el gran valor, era algo muy especial porque se volvía una reliquia para la familia de una novia que se estaba preparando para casarse. No era una novia millonaria, era una novia común y corriente, y que estos dracmas se ponían como un símbolo de haber conseguido la obediencia y de haber entendido que en este dracma está los valores, los principios familiares. Entonces, ¿qué pasaba? Que tenían como una, diga usted, una diadema puestas las 10 moneditas. Y cuando una se perdía, era un gran drama. Era una grave situación, porque ciertamente no es que no se la podía conseguir, sino porque venía de la evaluación. ¿En qué momento yo perdí este valor, esta reliquia familiar? No es que era una moneda ancestral para ellos, simplemente era una símbolo de que su familia le estaba permitiendo compartir con su nuevo matrimonio estos valores y principios que esta mujer iba trayendo para su boda. Era parte de su vestuario de novia, imagínese usted. Y me encanta a mí saber que dice, si perdiere una tan solo, una dracma, no enciende el candil, tengo yo en esta versión, pero tiene que ver con la lámpara, y barre la casa. Tenía su candil apagado, su lámpara apagada. Acuérdese, las lámparas de las vírgenes, ¿ya? Unas 5 con lámparas encendidas y 5 con lámparas apagadas. Y nos especifica que si esto sucediera, si esto llega a pasar, viene una evaluación. Primero, cuando usted dice, ella enciende. ¿Quién enciende? La iglesia, el ser humano, la familia, el padre, la madre. ¿Cómo se da cuenta que se ha perdido un dracma, un valor de la familia, un valor espiritual, un principio espiritual de la casa? Porque aquí habla de la casa. Y no es la casa el templo de Dios. Aquí hablamos de la casa nosotros, del templo y morada del Espíritu Santo. ¿Qué se te ha perdido? ¿En qué momento permitiste que la pelea, digamos, la agresión sea parte de la comunicación de tu casa? Como decía el pastor, me decía, a veces estas circunstancias vienen, te agrietan, te aprietan, y en algún momento, hasta se puede partir la persona, ¿verdad? Hasta se puede deshacer todos estos principios, porque en la comunidad es algo que se ha normalizado, que para que me entiendan y me obedezcan, gritamos, insultamos, mentimos, nos hemos vuelto a la corrupción. ¿Y qué hay de la familia? Los hijos esconden las cosas de los padres y dicen, bueno, mi papá no tiene por qué saber nada.
Pues sí tiene que saber, mientras tú vivas en la casa de tus papacitos, los papacitos tienen que saber no porque andan de detectives, sino porque es el principio, es el dracma de la casa. Porque en la casa debe haber transparencia, debe haber sencillez de corazón. Y si hay algo que no está cubriendo los principios bíblicos de nuestro Señor, los padres de familia tenemos que estar apercibidos. ¿Y qué es apercibidos? Advertidos de que tenemos que doblegar las rodillas para tener ese discernimiento. Pero si lo perdemos, aquí hay la medida cómo se debe de hacer. Ahora bien, cuando hablamos de que tenemos que estar apercibidos, quiere decir que nosotros tenemos que estar llenos. Y aquí en el caso tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, llenos de la palabra del Señor. ¿Y sabe por qué? Porque estando llenos no vamos a ser deformados. Imaginémonos una botella vacía, usted la puede apretar, ¿verdad? Una botella plástica de las que donde venden agua, usted la puede apretar y se va deformando y deformando y deformando. Es lo que yo decía en un principio, que a veces somos víctimas de los reproches, somos víctimas de una serie de situaciones que se nos dan en el trabajo, que se nos dan en la casa, etcétera, etcétera. Pero cuando nosotros no estamos vacíos, cuando nosotros no tenemos la palabra del Señor dentro de nosotros, es fácil que nosotros nos lleguemos a deformar, que nos lleguemos a ser, por decirlo así, arrugados, ¿verdad? Deformados totalmente. Pero teniendo la palabra del Señor, si nosotros estamos llenos de la palabra del Señor, no nos van a aplastar, no nos van a deformar, pero para eso nosotros debemos de tener una cobertura, y esa cobertura vamos a decir que esa cobertura es la iglesia. ¿Y cómo funciona la iglesia en este caso, verdad? La iglesia funciona en que cuando nosotros vamos al servicio a escuchar la palabra del Señor, nosotros nos llenamos del Espíritu Santo de Dios. Y con esa cobertura vamos llenos a comenzar una semana más para seguir adelante. ¿Por qué? Porque la iglesia es un grupo de apoyo, es un grupo de soporte, es un grupo que nos está, digámoslo así, nos está dando toda aquella fortaleza. Y es ahí también donde nosotros logramos tener amistades, por decirlo así, que son también nuestro apoyo. Y si nos llegan a presionar, nosotros ya fuimos llenos en ese día, en ese domingo que asistimos a la iglesia, fuimos llenos para poder arrancar la semana con una cobertura. Ahora bien, mire, vamos a ver por qué es importante, porque cuando hablamos de cobertura, estamos hablando del grupo que está sobre usted o con usted, que le va a cubrir en cualquier necesidad, en cualquier apoyo de oración. Tiene que ver también con ese grupo que usted confía y que este grupo también le ama. Y le voy a decir por qué. Porque más adelante vamos a ver lo que le sucede a esta mujer, que es la figura de la novia, y qué es lo que hace con este grupo que le apoyaba a ella. Ahora, recuperar lo perdido solamente lo podemos hacer de la mano del Señor. Recuperar lo perdido tiene que ver con que usted está consciente que perdió. O si normalizamos, decimos, bueno, ahora los esposos son así, se divorcian, se casan, luego se vuelven a casar, eso es normal, ¿verdad? Entonces, pero antes de que eso suceda, tenemos que estar muy pendientes de lo que está pasando. Tenemos que entender que si
se perdió el dracma. A ver, el dracma era una monedita de plata, ¿sí? Se perdió, simplemente fue un descuido, se le cayó y ahí lo dejó. Un desorden también puede ser así, o no le dio la importancia necesaria, dijo en algún momento lo voy a encontrar, ahorita todavía no es el día de la boda, no necesito. O creyó que teniendo ya el dracma ya era una realidad en su corazón, esos principios que eran de su familia. Ahora nosotros somos de la familia de Dios. Nuestros valores y principios tienen que ser con la familia del Señor, de la familia de la Biblia, ¿verdad? Nosotros a veces decimos, por ejemplo, algo tan sencillo como, bueno, una copita no es nada malo, no. Nos tomamos unas 2, 3 cervecitas, especialmente ahora que estamos viendo el mundial. No me emborracho ni es nada malo. Yo no creo que esté mal, en la Biblia no dice nada de eso, dice que no se emborrachen con vino. Sin embargo, sí es un principio familiar. Por ejemplo, si nosotros hemos definido que queremos agradar en el Señor, si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. A veces la gente dice que esto es exagerado. No, eso no tiene que ver con normalizar lo que la gente del mundo dice. Que la palabra de Dios dice, buscad la santidad. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? Entonces, humildemente tenemos que saber, me edifica, le agrada al Señor, aumenta mi fe, me lleva a un pensamiento claro. Definitivamente no. Pero usted solito lo debe de hacer, porque si alguien viene y le dice, es como una imposición. Es muy diferente cuando, por ejemplo, están haciendo unos chistes de un nivel pesado, vulgar y hasta de alguna manera feo, medio hasta de inmoralidades, ¿ya? Pero como nosotros nos acostumbramos en el mundo a oír desde en las canciones, desde en todas esas cosas, lo aceptamos. Entonces se ha normalizado llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo. Entonces decimos, bueno, no estoy tan mal, ¿verdad? No, o sea, yo no peco, no robo, no. Una virgen, pero con la lámpara apagada. Y se cansa. La otra también se cansó. Pero rapidito se levantó y tenía su lámpara encendida. Y resulta que cuando nosotros estamos sin ese dracma, a pesar de que entendemos que está perdido, no valoramos el tener el número 10, que es obediencia para esa corona, ¿ya? Porque es una corona que va con la novia, ¿ok? Y esa corona tiene que ver con que gobiernas. Tú gobiernas tu casa. Okay. Vamos a ver que cuando está en el desorden, el enemigo mismo se mete. Porque el enemigo le encanta el desorden. No, es que estoy cansada, he trabajado mucho y hoy he llegado tan tarde y aquí nadie me ayuda, cierto es. Pero la mamita y el papito tienen que ponerse de acuerdo para uno arreglar otra cosita y otra cosita y que los hijitos también arreglen su cuartito. Cuando los niños aprenden a organizar sus habitaciones desde pequeños y se levantan a horas buenas, a horas, no lo voy a decir a las 5 de la mañana, pero a las 8 de la mañana ya están despiertitos. Es lo mismo, ese horario le ayuda para que cuando esté trabajando sea una persona diligente, ¿sí? Entonces, este dracma tiene que volverse valioso a tu corazón para que no lo pierdas. ¿Qué tal de las costumbres de los novios, de los enamorados? Ya rápido quieren, discúlpenme usted, llevarles a intimidad. No, es que eso es no. Eso es una gravedad en contra del uno y en contra del otro. ¿Por qué? Porque cada quien se merece respeto.
Yo tengo que respetar el cuerpo de la persona y yo tengo que respetar mi cuerpo. Todo tiene un tiempo, todo tiene un su lugar. Pero si no me doy el tiempo para transmitir ese dragma, esa reliquia, esa costumbre de mi casa, le tengo que decir que lo que usted está haciendo lo va a repetir él con cualquier, o ella con cualquier persona, pastor. Ahora bien, estamos hablando de un dracma y yo por aquí tenía, pero no sé qué se me hizo, no tiene importancia. Pero quiero explicarle, usted puede tener una moneda y esa moneda puede tener un precio, pero hay cosas que tienen valor, ¿ya? Esa moneda que yo tenía aquí, que no la encuentro en este momento, ¿verdad? Tenía un valor de 1 centavo. Y era una moneda de El Salvador, ¿ya? Ahora, ese era precisamente el precio, el centavo, 1 centavo. Ahora, como en El Salvador ya hace algunos años que no se utiliza esa clase de monedas porque se ha dolarizado, ¿verdad? Entonces esa moneda tiene un valor, ya no es un precio de 1 centavo, sino que tiene un valor porque ya no es utilizada. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede dentro de nosotros? Nosotros tenemos que tener dentro de nuestra casa, dentro de nuestro hogar, valores. Y los valores no tienen precio. Los valores son totalmente invaluables, ¿verdad? ¿Y qué son esos valores? Son los valores cristianos, los valores establecidos de orden que tiene que haber dentro de nuestro hogar y aquellos valores que establece el padre, que establece la madre dentro del hogar a través de la vida en conjunto. Ahora bien, esos valores tienen que ser valores cristianos, valores tomados de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que podamos tener una vida tranquila, una vida, pudiéramos decirlo de esta manera, una vida en paz, una vida que nos lleve a la cercanía con el Espíritu Santo, a la cercanía con nuestro Dios, que nos llene de paz, ¿verdad? Yo le voy a dar un ejemplo de que yo viví, valor que había en mi casa. Cuando nosotros éramos niños y adolescentes, nunca tuvimos televisor en nuestra casa. Mi papá decidió que no íbamos a tener televisor. Y bueno, llegó el momento en que yo ya tenía 18 años y había comenzado a trabajar y a ganar mi dinero, y yo compré el primer televisor que había en mi casa. Pero durante ese tiempo yo me llenaba de valores. ¿Cómo? ¿De qué forma? Leyendo libros. Ahí encontraba yo a través de la lectura, y fíjense que voy a darle un ejemplo. Si usted es un buen lector de libros, usted va a tener, y ese es un valor, va a tener una buena ortografía. ¿Por qué? Porque va a aprender cómo se escriben las diferentes palabras. A mí me sorprende de que en esta juventud que vemos ahora, los errores garrafales que hay en las escrituras. Pero hablemos de los valores y principios que Dios nos ha establecido a través de la palabra, como por ejemplo, a través de los proverbios. ¿Cuánto nosotros podemos aprender a través de los proverbios? En alguna oportunidad yo dije, mire, con solo los proverbios ya no necesita usted mayor educación. En parte es cierto, en parte no es cierto, porque los valores los establecemos nosotros en nuestro hogar. Entonces, acordémonos en este caso, la parábola del Señor de aquel que tenía 100 ovejas y que se le perdió una. Él deja las 99 en el corral y se va en búsqueda de aquella una que se le ha perdido.
Esos son los valores, porque esa oveja perdida tenía un valor. Y así es con el Señor. Él, si nosotros estamos perdidos, hemos agarrado un camino equivocado, va a haber la forma como Aleluya. el Señor nos va a hacer acercarnos a Él. Ahora bien, ¿qué quiero decir con esto? Que querer definitivamente es, y lo voy a poner de esta manera, querer es arrancar una flor, ¿ya? Y amar es regar esa flor, ponerle abono y cuidarla. Y eso es lo que se hace cuando nosotros vamos a la iglesia. El Señor nos cuida. El Señor a través de la prédica nos alimenta espiritualmente para que tengamos una vida distinta, una vida que nos lleve a acercarnos a Dios y que nos llene de paz, como nos decía la hermana Jackie hace un momento. Ok, nos dimos cuenta. Perdimos los buenos modales. Ya nuestros hijos no tienen buenos modales en la mesa. Se comunican a gritos en la casa. No piden permiso, solo avisan. Pero le voy a decir, eso es cosa sencilla realmente. Pero cuando vemos, por ejemplo, el cuidado interno de los corazones de nuestros hijos, ¿qué música escuchan? Nos acostumbramos. Ya se va a dar cuenta en algún momento, no le vamos a presionar porque hasta se puede traumar o se va a poner más rebelde. Mire, yo le tengo que comentar nuestro caso. Pues dijimos que no había música que no fuera cristiana. Yo sé que a mis hijas no les gustaba, pero tenían música muy variada. Y música, ¿qué le digo? Ellas ya aprendieron, estaban en una escuela bilingüe y había muchas músicas preciosas en inglés. Y tenían sus computadoras llenas de la música en inglés. Yo realmente creo que a pesar de que a veces sentía yo esa tirantez, pero eso era una regla de la casa, era un drama de la casa. ¿Y por qué le digo? Fue algo que de alguna manera dije, vamos a sembrar y a algún rato se van a ir de la casa y bueno, se van a acordar. Pero también hay cosas que perdimos y yo le tengo que decir, perdimos. Nosotros tuvimos, no sé si solo un drama. Y nos dimos cuenta cuando ellas ya estaban un poquito más grandes. ¿Y qué era eso? La comunicación, por ejemplo. Ya no nos hablábamos con la misma cortesía, con la misma bondad, ya no nos hacíamos esas comunicaciones constantes porque cada quien estaba en sus ocupaciones, en sus estudios, un sinfín de cosas. Y podríamos nosotros también acostumbrarnos y justificar y todo. Cuando dice que esta mujer empezó a barrer, sale el polvo, salen las telarañas, la mala manera en que nos manejamos, qué mal hicimos, qué otra cosa no insistimos en ser más, ¿qué le digo? Diligentes. Ejemplares, diligentes, porque ahí habla de ser diligente. Y cuando hablamos de la diligencia, es persona que ha logrado dominar esa capacidad de discernir, pero la diligencia es rápido. Cuando estamos en esta posición de que hemos perdido el drama, pensamos que en algún momento se va a producir. No es así. Uno tiene que promoverlo. Y yo le tengo que decir que cuando barrimos, salió bastante el polvo y creo que yo me sentía como con un polvo tan oscuro y tan negro que ya no me veía ni mis
propias facciones, lo mismo de mi esposo. Y nosotros empezábamos a discutir entre nosotros porque ese dracma estaba ahí, por ahí escondido. Sabíamos cuál era, pero no sabíamos cómo sacar ese dracma de ese sinfín de polvo y tinieblas. Y yo lo estoy testificando. Nos dimos cuenta que al barrer la casa, primero nosotros teníamos que arreglar muchas circunstancias para poder comunicarnos entre nosotros de una manera clara, fluida, sincera, transparente, amorosa, buscar lo de Dios. Y no es que no hubiéramos sabido, ya sabíamos, pero el apuro hace que ya, bueno, claro, sí, ya esto, otro, y no te das el tiempo específico para tratar eso hasta en el romance, hasta en la relación. Igual en la relación con el Señor, eso es peor, eso es más delicado, porque nos volvemos personas religiosas, entramos, salimos y nos vamos, entramos, salimos y nos vamos. La oración se vuelve tan, ¿qué le digo?, tan metódica, pero no sale del corazón. Nuestro proceso todavía está, pero le voy a decir lo que sí logramos hacer por una parte. Cuando nos dimos cuenta, dice así: busca con diligencia hasta hallarla y hallamos el método. Y usted y yo tenemos que encontrar el método para no perder el dracma de ese valor familiar, de ese valor espiritual para relacionarte con el Señor, para tu familia, para que no pierdas ese fuego. Porque cuando esta mujer dice, pone la luz, dice, enciende una lámpara, ¿verdad? ¿Con qué se enciende la lámpara? Con el fuego del Espíritu Santo. No se enciende la lámpara con ninguna otra cosa, sino es con fuego. Y el fuego es querer pasar la prueba de Dios y dar el nivel necesario para que eso sea una producción del Espíritu Santo y no tuya. No siempre es así, porque yo lo quiero arreglar a mi manera, él lo quiere arreglar a mi manera, mis hijas ni sufrían porque nosotros no nos quejábamos con ella. Solo preguntábamos y decíamos y pedíamos, pero de una manera muy suave. Estaban a cientos de millas de distancia de nosotros. Pero el Señor en su misericordia nos permitió acercarnos a ellas, hermanos y amigos. Hoy estamos en el mismo lugar en el que ellas están, pero fue muy duro. Tuvimos que dejar casa, todo lo que teníamos en nuestro país de origen, volvernos a otro país que aunque gracias a Dios nos recibió con bendición, pero perdimos todo. No lo voy a decir que económicamente, gracias a Dios no fue así, pero todas nuestras amistades, relaciones se quedaron allá. Y aquí iniciar. Y viene con esa lámpara y usted empieza a buscar, a encontrar, a sacar, a limpiar la basura, a poner en orden, a sacar hasta las alimañas que se hayan metido para comunicarte de verdad con un corazón contrito y humillado y encontrarte con el Espíritu Santo que encienda un amor que sale fuera del contexto normal. Porque sin ese amor de Dios tú no te puedes acercar a un ser humano que aún siendo tu familia ha normalizado un comportamiento. Pastor. Aquí quiero tomar yo el ejemplo de Daniel. Daniel tenía por costumbre y porque él amaba a Jehová, a Dios, ¿verdad?, de orar 3 veces al día. Y en el lugar donde Daniel vivía habían prohibido la oración a Jehová, sino que se tenía que adorar a los dioses de ese lugar. Entonces hubo un decreto en que todas aquellas personas
que no oraran a los dioses de ellos, pues iban a tener que ser sacrificados. Entonces Daniel no aceptó y él siguió orando, ¿verdad? Y fue enviado al foso de los leones, ¿verdad? Entonces yo me pongo a pensar, y lo voy a decir de esta forma, ¿verdad? Mandaron un león al foso de los leones, ¿verdad? Sí. Entonces, lógicamente, Daniel salió sin un rasguño de allí, porque Daniel era precisamente un león. Él estaba lleno del Espíritu Santo de Dios. Él estaba lleno de la protección de nuestro Señor. Y eso era, lógicamente, eso fue lo que le dio a él una posición totalmente diferente ante aquel rey. Digo, están aquellos que luchan y siguen luchando y no dejan de luchar. Pero están también aquellos que luchan y abandonan. Entonces, yo quiero preguntarle, ¿en qué partido está usted? ¿En los que luchan y siguen luchando y no abandonan? ¿O en los que luchan y abandonan? La verdad es que para salir adelante y estar con la paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice la palabra, usted tiene que ser del equipo de los que luchan, luchan, luchan y nunca abandonan. ¿Qué quiere decir eso? Que tal vez nosotros nos convertimos al Señor y recibimos a Cristo como Salvador y nos topamos con una serie de gente que dice, bueno, este ya se hizo cristianito, este ya no se va a juntar con nosotros, este ya no va a beber. Y aquí le pongo un ejemplo. En una oportunidad, cuando yo ya había conocido ratos al Señor, fui a una reunión de amigos de colegio. Y cuando estábamos en la reunión me decían, hey, que tómate un trago, que esto. Y les decía yo, no tomo. Ah, pues sí, como ya te hiciste hermanito, ya no querés tomar, ya no sos como nosotros. Y bueno, yo un poco serio, ¿verdad? Como a veces soy serio, ¿verdad? Les dije, no, yo no voy a tomar. Bueno, pasó. Hubo una reunión posteriormente, algunos años después, y llegué al lugar y me dijeron, mira, ahí está el bar. Te puedes servir lo que tú quieras. Si tú quieres tomar, toma, y si no quieres tomar, no tomas. Se acabó la presión. Se acabó la presión porque las personas entendieron. Y así como Daniel estaba con los leones y no le pasó nada, yo estaba con los borrachos y no me pasó absolutamente nada. Perdonen, amigos, que estamos en esa situación. ¿Y qué quiero decir yo? Que cada casa es un mundo. Y usted, como persona, su cuerpo es un mundo. Y usted decide qué es lo que hace ingresar, deja ingresar a su mundo. Si deja ingresar al Espíritu Santo, si deja ingresar a que Dios viva dentro de su corazón, su casa, su mundo, su hogar, tiene valores y principios. Y sobre esos valores y principios usted tiene que establecer su vida en el hogar. En mi casa no hay licor. Establece un valor, establece un principio, ¿ya? En mi casa no se fuma, por ejemplo, ¿verdad? Hoy en muchísimos lugares de donde usted va, ve que es prohibido el tabaco, ve que es prohibida la marihuana, ve que son prohibidas las armas, ve que son prohibidos los perros, a excepción de ciertos perros. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que llenarnos? Tenemos que llenarnos de lealtad a Dios. Nuestra lealtad tiene que ser a Dios para que nosotros podamos ser leales a nuestro cuerpo, el cual es hogar del Espíritu Santo, ¿verdad? Es hogar
donde se distingue ante los demás el conocimiento de la palabra y la cercanía con nuestro Señor. Hay un dracma nomás. Un dracma, una poquedad. No tiene mayor fuerza, sí tiene. Tiene muchísima fuerza. Tiene muchísima oportunidad en la cual ese dracma se vuelva una moneda preciosa que esté en tu corona espiritual. Y hablamos de lo espiritual, ¿verdad? No es que orar, con 15 minutos, 5 minutos es suficiente. Yo le digo, uno tiene que empezar por algo, definitivamente. Pero con 15 minutos apenas estás hablando algo tan general que no te has identificado con el corazón de Dios. La clave de la oración no es ser un periquito, lero, no. Es hablar de corazón a corazón ante el Señor. Hablarle con palabras amorosas, dulces, cariñosas, porque tú estás valorando ese drama. Tú estás valorando esa oportunidad de tener una lámpara encendida. Tú estás diciendo, Señor, definitivamente lo tengo que desarrollar. A veces no es fácil porque no nos hemos acostumbrado, pero sí tenemos que desarrollarlo. ¿Y por qué es tan importante? Porque todo eso va a poner un vallado alrededor de nuestra casa, va a poner un vallado alrededor de nuestra familia. Hablamos de leer la santa palabra de Dios, hablamos de pedirle al Señor que cualquier necesidad mi hijo me pueda decir, mi hija, pero si yo llego simplemente con valores y no comunico, les quiero comunicarles que este es el valor que vamos a poner en la casa, este es el principio. No, que sí, explíqueles de tal manera que se enamoren de ese principio de la familia, que se den cuenta que lo que están escuchando va al cerebro. El cerebro se llena de una pesadez, se llena de una manera negativa de activar las neuronas para que el corazón emita sentimientos y emociones contrarias. Tenemos que pasar un tiempo de investigación, porque si yo no investigo cómo se maneja tal o cual música que por a veces razones pareciera, mire, hablamos de diferentes tipos de música, pero digamos que el reggaetón tiene muchas palabras o esas, no, pues sí, es la moda, no. Escucha lo que estás oyendo. Te estás acostumbrando. Que el papá que dice una palabra de 3 pisos de cuando en cuando, porque el abuelo lo decía, porque en el barrio que se manejaba los amigos eran groserísimos y viene el hijo o la hija y ya están grandes, pero también entre ellos empiezan con las palabras turbias. Se perdió el drama. Y usted dice, ¿por qué? Porque es sensible. Es el Espíritu Santo que nos guía a cuidar ese drama. Por eso es que si no tienes aceite, que es esa consagración, esa disposición, esa búsqueda, esa entrega, esa diligencia, ¿cómo vas a tener aceite para que el fuego del Espíritu Santo que tienes en tu vida encienda tu lámpara? Si hay algo que encontrar, yo le ruego en el nombre de Jesús. Búsquelo. Si no puedes perdonar, busque ese drama del perdón. Si no puedes tener una, armonía familiar, busque esa drama de la humildad. ¿Por qué? Porque para tener armonía tienes que ser humilde, valorar los pensamientos de los otros y que no es más grande mi pensamiento. Cuando tú te das cuenta que palabras o esas se levantan en tu contra, saber también que Dios te va a defender. ¿Pero cómo? Amando la santa palabra de Dios. Yo le digo en el nombre de Jesús, no es que nosotros lo hemos conquistado todo, no es así. Pero estamos aprendiendo juntamente con ustedes a saber y entender
que es nuestro tiempo de arrebatar ese dragma. Donde quiera que esté, limpie la casa, barra. No necesariamente tiene que ser la mujer. A veces la mujer está esforzada muchísimo en el trabajo, los niños. Pero venga el esposo, es que viene cansado. Bueno, dése un tiempo. Limpie y va a ver que se va a encontrar con garrapatas, con chupetes perdidos de los niños entre los muebles, quizás debajo de la cama. Una vez una persona nos contó que encontró hasta un ratón muerto porque vivían en el campo y ahí se había ido a morir. Y entonces dice, oye, no hubo el olor, nadie percibió. Y puedes tener ratones debajo de la casa. Y eso son contaminaciones graves de enfermedades. ¿Qué áreas? Amigo y amiga, en el nombre de Jesús yo les suplico. Tengamos, ¿y por qué les suplico? Porque es urgente. Estamos en el tiempo en que no nos podemos dar un espacio de creer que el cambio no es necesario. El cambio es imperante. Tenemos que ser una iglesia dispuesta, amorosa. ¿Por qué tenemos que buscar el dragma? Porque le amamos. Esto no es religión, es relación. Vamos, si usted quiere, en Isaías 14:23, ya estamos terminando. Pastor, tal vez nos puede leer Isaías 14:23. Ya te lo paso, aquí está. Entonces, yo le suplico, valore lo que estamos aprendiendo, porque es para vida. 14:23. Y dice, y convertiréla en posesión de erizos y en lagunas de agua, y la barreré con escobas de destrucción, dice Jehová de los ejércitos. Escobas de destrucción. Barra su casa con escobas de destrucción de todo lo que el enemigo ha sembrado. Si usted no sabe, si hay tacañería en la casa, porque a veces el esposo gana menos que la esposa y la esposa se vuelve media tacaña o al revés, sáquelo, porque ahí está el Dios dinero que está destruyendo el dragma del amor, el dragma de amarnos tal y como somos. No es que tú no trabajas tanto. Bueno, así es el uno, así es el otro. Usted no puede cambiarle al esposo, ni a sus mismos hijos que usted les crió puede. Pero sí, insista, barra, hágalo primero como un acto. Mire, yo siempre digo, profético, coja la escoba o cómprese una escoba nueva y empiece. Levante los muebles, levante las sábanas, todo lo que tenga que levantar en la cocina, en su casa, en su cuarto. Levante sus papeles que tendrá tirados en el escritorio, levante y limpie. Porque cuando dice con escoba de destrucción, usted tiene que decir, con escoba de destrucción, saca luz, Señor, ¿dónde está el dragma perdido? Quisiera contarles una situación que se dio rápidamente, que vivimos nosotros con mi esposa. Yo tenía un terreno a la orilla de una carretera muy importante allá en El Salvador. Y entonces sucedió de que una vez llegó una persona con una camioneta y comenzó a botar basura en ese terreno, ¿verdad? Y después vino otro, y después llegaron desperdicios de restaurantes a botarme allá adentro. Era un olor terrible. Y bueno, hasta que llegó un momento que yo puse vigilancia. Ni tampoco la vigilancia cobraba porque llegaran a botar la basura ahí, ¿verdad? Les pagaban a los vigilantes y les dejaban botar la basura. Y después me contaban el cuento de que lo habían hecho en la noche. ¿Qué quiero decir? En la noche. El ladrón llega de noche y no sabemos cuándo ni cómo va a querer entrar. Lo que quiero decirle a usted que si nosotros nos llenamos la mente de basura, poco a poco esa basura va a ir creciendo dentro de nuestra
cabeza, dentro de nuestra mente, y vamos a ir perdiendo lo que el Señor nos pueda dar. Hasta que encontremos al Señor y podamos y decidamos, más bien dicho, decidamos limpiar la casa, como decía mi esposa hace un momento. ¿Por qué? Fíjese que aquí tengo anotado que dice: el que camina en desorden se asusta al ver el orden. Y el enemigo así es. En Levítico 24, El 4. 4, sí. Dice: sobre el candelero limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Sobre el candelero limpio. ¿Sí? Ya nos está estableciendo que tiene que haber un candelero, ¿verdad? ¿Para qué? Para que haya luz. Y el candelero tiene que estar limpio para que alumbre perfectamente, ¿verdad? Entonces, hermana Jackie, por favor, puedes seguir. Mire, vamos a ir a Mateo 25:7. Ya estamos terminando. Por favor, espero que haya recibido 25:7. Dice así la palabra del Señor: entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y aderezaron sus lámparas. Y las fatuas, o sea, las dejadas, dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: porque no nos falte a nosotras y a vosotras, id antes a los que venden y comprad para vosotras. Usted sabe que no se compra. No se compra, se compra pagando el precio y el sacrificio. Esto requiere sacrificio. Esto requiere que usted y yo querramos que nuestra familia no se pierda. Esto requiere que usted y yo anhelemos la presencia del Señor tanto, 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 que no pueda vivir sin ella. Que no lo tome como poca cosa, que usted sepa que sin Él nada podemos hacer. Que aprendamos a orar no por 5 minutos todo el día, conversando con Él. Conversando. Pero también le tengo que decir algo muy, muy importante y que a mí me llama mucho la atención. Cuando Marta y María estaban buscando a Jesús en el momento en que Lázaro murió, Marta se acerca al Señor y le reclama que por qué no le dice a María que le ayude en el quehacer de la atención a los que estaban ahí presentes. Y el Señor le dice la palabra turbada. Estás turbada, Marta. Y turbada es la misma palabra en hebreo de aquí que habla de las imprudentes. Imprudentes, turbadas, que no pueden atender su corazón como debería estar conectado con el Señor. La turbada, alguien decía, es locura. Sí es locura pensar que puedes tener la bendición de una manera simple, porque Dios me ama. Yo le tengo que decir que el evangelio es sencillo, pero la consagración y el arrebatar el reino de los cielos es para los valientes. Los valientes arrebatan el reino de los cielos. Advertidos, preparados, entendidos, dispuestos, sabiendo, ay, es que solo estoy sola. No importa, tú estás con el Espíritu Santo. No pierdas lo que un día hiciste. Si te reúnes con tus hijos y ya están adultos y el rato de comer, así oremos rápido. No. A ver, mijito, ven, te voy a bendecir. A ver, mijito, esto, otro. Coméntame, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Nada, mamá. Bueno, déjame orar por si acaso. Usted interfiera, usted hable de parte de Dios la santa palabra. No permita que el diablo le tenga tirado su dracma ahí. Y el momento
en que se espera la bendición del Señor, simplemente diga en qué fracasé. Yo la bendigo en el nombre de Jesús y va más allá de esto. Y dice que cuando encontró la mujer su dracma, llama a sus amigas. ¿Recuerdan que le dije la cobertura? A sus vecinos. ¿Quiénes son ellos? A los cuales usted le abrió su corazón y les contó, oren por mí, a los intercesores. Mi esposo hablaba de la cobertura y estos son los que te cubren. No podemos ser, ¿qué le digo?, aislados. La iglesia de Dios no puede ser aislada. Tiene que aprender a ser sensible, humilde y sobre todo transparente. No querer fingir algo que no somos. No querer probar a cada quien cuando te parezca y cómo te parezca, porque sabe que hay un Dios que sabe tu corazón. Y hay gente que pone trampas a ver cómo te relacionas, cómo dices o no dices una cosa, a ver si eres realmente creyente. Te tengo que decir que el que sabe todo te aprueba y te bendice. Pastor, oramos conmigo. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que nos das de compartir la palabra, de la enseñanza que tú permites que llegue a cada uno de nosotros. Te rogamos, Señor, de que esa bendición sea puesta en práctica, Señor, porque las bendiciones que tú das no las puede quitar el enemigo, así venga como venga. Bendiciones vienen de lo alto y el Espíritu Santo va a hacer que la puerta de nuestro corazón se abra para recibir esa bendición. Gracias, Señor, por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, de que también nos ayudes a llevar a nuestras familias a conocer lo que tú haces por cada uno de nosotros y lo que tú has hecho por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que encontremos el dracma, que testifiquemos y que veamos cómo el Espíritu Santo actúa. Hoy por hoy nos despedimos, pastor. Este ha sido su programa El Consejo Oportuno de Ministerios Priscila y Aquila. Los esperamos el próximo viernes a través de este mismo medio. Dios les bendiga. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Un abrazo.